Bienvenidos un día a su canal favorito, donde exploramos todos los recovecos del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a encender el debate porque tenemos un tema que, como diríamos en Turcúa, hará saltar chispas. Preparaos para un análisis jugoso y quizás un poco picante. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de envidia, de ambición superíndice 3N y de talentos que chocan en el set. Concretamente nos vamos a centrar en dos de los nombres más importantes del panorama actual, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ambos, superestrellas por derecho propio, han conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento. Pero copyright pasará si Kerem sintiera una pizca de envidia sana, o no tan sana, por los roles que Hande ha interpretado. Copyright personajes de Hande podrán haberle gustado a Kerem lo suficiente como para decir, ese papel, me lo habrá robado. Y por supuesto, CU superíndice 3 mo reaccionará el set si se desatara una guerra de talentos de esta magnitud. Antes de sumergirnos en el drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y sorpresas del mundo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Y ahora preparaos porque vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. Que comience el espectáculo. Empecemos hablando del papel que catapultó superíndice 3 a Hande Erupar Rafael a la fama internacional, EDA-YLDZ en Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, le dio a Hande la oportunidad de brillar como una joven florista independiente, fuerte y decidida, que se ve obligada a fingir un compromiso con un rico y poderoso arquitecto, Serkan Bolat. ¿Por qué copyright podrá Kerem envidiar este papel? Bueno, imaginemos a Kerem, generalmente asociado con personajes muy duros o serios, interpretando a una florista con una personalidad arrolladora y un corazón superíndice 3N de oro. Será un cambio radical de registro, una oportunidad para mostrar un lado SCU superíndice 3 mico y vulnerable. Además, la química entre Hande y Kerem en la vida real hizo que la serie fuera aún exitosa. Asu que quizás Kerem piense que ese papel, que también le quedaba a Hande, también copyright N podrá haberle dado una nueva dimensión superíndice 3N a su carrera. Imaginen las escenas CU superíndice 3 micas, las situaciones inesperadas. Kerem como EDA-YLDZ será un bombazo. Además, no olvidemos el impacto cultural de Senu con diéresis al cap. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, abriendo puertas a Hande en el mercado internacional. Sin duda un triunfo que cualquier actor envidiará sanamente. Profundicemos en la envidia sana que Kerem podrá sentir. No se trata solo del cambio de registro, sino también copyright N de la proyección superíndice 3N que el personaje de Eda ofreció superíndice 3 a Hande. Eda es un símbolo de empoderamiento femenino, una mujer que lucha contra las adversidades y persigue sus sueños más menos os compasión superíndice 3N. Este tipo de personajes con una fuerte carga social, suelen ser muy bien recibidos por la crítica y el público, lo que se traduce en un mayor reconocimiento y oportunidades para el actor que lo interpreta. Para Kerem, interpretado roles muy convencionales en cuanto a representación superíndice 3N de GEU copyright Nero, un personaje como Eda podrá significar un paso adelante en su carrera, demostrando su compromiso con la igualdad y su capacidad para abordar temas relevantes. Otro factor a considerar es el GEU copyright Nero de la comedia romántica. Senu con diéresis al cap pertenece a un GEU copyright Nero que conecta fácilmente con el público, especialmente con el femenino. La serie ofrece una evasión superíndice 3N de la realidad, una historia de amor con toques de humor y drama que resulta muy atractiva. Para Kerem, acostumbrado a roles muy intensos y dramáticos, participar en una comedia romántica de este calibre podrá ser una oportunidad para llegar a un nuevo público y demostrar su versatilidad como actor. Además, el ambiente de trabajo en una comedia romántica suele ser muy relajado y divertido, lo que podrá ser un cambio agradable para Kerem. Ahora pasemos a otro papel memorable de Hande, muy en la película Saroya Eklar. En esta película Hande interpreta a una joven camarera que se ve envuelta en un triángulo amoroso poco convencional. Muide es un personaje complejo con una mezcla de dulzura e inocencia, pero también copyright N con una gran fortaleza interior. ¿Por qué copyright podrá atraer este rol a Kerem?
Porque le permitirá explorar un personaje ese maduro y emocionalmente vulnerable. Kerem, generalmente asociado con personajes ese seguros de sí mismos, podrá encontrar un desafío interesante en interpretar a una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Además ese Saroaya Aiklar es una película ese dramática que se nu con diéresis al cap, lo que le dará a Kerem la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor. Imaginen a Kerem interpretando las escenas ese intensas de la película, mostrando una faceta ese sensible y profunda. Será un cambio refrescante y sin duda un gran paso adelante en su carrera. Además la película aborda temas importantes como el amor, la amistad y la superación superíndice 3N personal, lo que la convierte en una historia significativa que resuena con el público. Analicemos en detalle por qué copyright el papel de Muide podrá resultar particularmente atractivo para Kerem. En primer lugar, la película explora la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las personas en la búsqueda del amor y la felicidad. Este tipo de historias con personajes imperfectos y situaciones realistas suelen ser muy bien recibidas por la crítica y el público, ya que ofrecen una reflexión superíndice 3N sobre la vida misma. Para Kerem, interpretado roles ese idealizados, un personaje como Muide podrá significar un paso hacia la madurez actoral, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. En segundo lugar, la película ofrece a Ande la oportunidad de mostrar su talento en un registro diferente al de la comedia romántica. Muide es un personaje ese introspectivo y emocional, lo que le permite a Ande explorar una faceta ese dramática de su talento. Para Kerem, que ha sido encasillado en roles ese fúsicos y de acción superíndice 3N, la oportunidad de interpretar un personaje como Muide podrá significar una oportunidad para demostrar su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público a un nivel ese profundo. Además la película le permitirá trabajar con un director y un equipo diferentes, lo que podrá enriquecer su experiencia profesional y abrirle nuevas puertas en la industria. Sigamos analizando los papeles de Ande que podrán despertar la envidia de Kerem. Otro rol interesante es el de Azal en la serie Si ya hay grados en Si hay. Azal es una joven que vive en un pequeño más menos o pueblo costero y que está profundamente enamorada de Kenan. Su vida da un giro inesperado cuando un poderoso empresario se obsesiona con ella y está dispuesto a hacer lo que sea para tenerla. Este papel le exige a Ande una gran intensidad emocional, ya que Azal se enfrenta a situaciones muy difíciles y debe tomar decisiones que cambiarán en su vida para siempre. ¿Por qué copyright este papel podrá ser interesante para Kerem? Porque le permitirá explorar un personaje en conflicto, atrapado entre el amor y el deber, entre el bien y el mal. Kerem podrá disfrutar interpretando las escenas de tensión superíndice 3N, mostrando la lucha interna de Azal y su determinación superíndice 3N para proteger a sus seres queridos. Además Si ya hay grados en Si hay, es una serie con un gran componente de suspense y drama, lo que le dará a Kerem la oportunidad de mostrar su talento en un registro diferente. Imaginen a Kerem interpretando las escenas ese dramáticas, transmitiendo la angustia y la desesperación superíndice 3N de Azal. Será una actuación superíndice 3N memorable y sin duda, un gran desafío para o con diéresis copyright L. La serie también copyright N explora temas oscuros como la obsesión superíndice 3N y la venganza, lo que la convierte en una historia intrigante y adictiva. La complejidad del personaje de Azal reside en su capacidad para mantener su integridad y valores morales en medio de situaciones extremas. Su lucha interna, su determinación superíndice 3N para proteger a sus seres queridos y su capacidad para perdonar son cualidades que la convierten en un personaje inspirador y admirable. Para Kerem, la oportunidad de interpretar un personaje con estas características podrá ser muy gratificante, ya que le permitirá explorar temas como la resiliencia, la esperanza y la redención superíndice 3N. Además la serie le permitirá trabajar con un equipo de producción superíndice 3N de alta calidad y con otros actores talentosos, lo que podrá enriquecer su experiencia profesional y ayudarlo a crecer como actor. No podemos olvidarnos de Selin Yılmaz en la serie Gunea Yinklar. Selin es una joven rebelde y sarcástica que junto con su madre y sus hermanas, se muda a Estambul para empezar una nueva vida. En esta serie, Ande interpreta a un personaje con una personalidad fuerte y un carácter independiente, que no tiene miedo de decir lo que piensa. ¿Por qué copyright podrá Kerem envidiar este papel? Porque le permitirá explorar un personaje de ese joven y desenfadado, con un sentido del humor con diéresis cido y una actitud desafiante.
Kerem podrá disfrutar interpretando las escenas CU superíndice 3 micas, mostrando el lado Moon de ese divertido y sarcástico de Selin. Moon S. Gunea Jingthlar es una serie juvenil con un gran componente de drama y romance, lo que le dará a Kerem la oportunidad de conectar con un público Moon S. joven. Imaginen a Kerem interpretando las escenas románticas, mostrando el lado Moon S. tierno y vulnerable de Selin. Será un papel refrescante y sin duda un gran cambio de ritmo para Ucondiéresis Copyright L. La serie también Copyright N aborda temas importantes como la familia, la amistad y la superación superíndice 3N personal, lo que la convierte en una historia inspiradora y conmovedora. La rebeldía de Selin esconde una vulnerabilidad y una necesidad de ser amada y aceptada. Su sarcasmo es una forma de protegerse del dolor y de la decepción superíndice 3N, pero en el fondo es una joven con un gran corazón superíndice 3N que busca su lugar en el mundo. Para Kerem, interpretar un personaje con estas características podrá ser un desafío interesante, ya que le permitirá explorar temas como la identidad, la autoestima y la importancia de la conexión superíndice 3N humana. Además, la serie le permitirá trabajar con actores superíndice 3 venes y talentosos, lo que podrá ser una experiencia enriquecedora y estimulante. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿arderá el set si Kerem realmente expresara su envidia por estos papeles? Probablemente no. Tanto Kerem como Ande son profesionales consumados y saben que la competencia es parte del mundo del espectáculo. Sin embargo, es divertido imaginar las conversaciones que podrán tener de True SDCU Maras, los chistes y las bromas sobre Q copyright papel le quedará mejor a cada uno. Al final del dúo ambos se admiran y se respetan mutuamente, y saben que cada uno tiene su propio camino y su propio talento. La rivalidad, si existe, es sana y les impulsa a dar lo mejor de sí mismos. Además, que tener en cuenta que los actores a menudo tienen preferencias personales a la hora de elegir sus papeles. Kerem, por ejemplo, ha demostrado tener una inclinación superíndice 3N por personajes Moon S aventureros y arriesgados, como su papel en la serie Ya Istiklal Ya Ulum, donde interpretó superíndice 3 a Mustafa Kemal Atatürk. Este papel le exigió superíndice 3 una gran preparación superíndice 3N física y emocional, y le permitió superíndice 3 mostrar su compromiso con la historia y la cultura turca. Asu que aunque pueda admirar los papeles de Ande, es probable que Kerem prefiera seguir explorando personajes que le permitan desafiarse a sí mismo y a su público. La interpretación superíndice 3N de Atatürk no solo demostró superíndice 3 su compromiso con la cultura turca, sino también copyright N su capacidad para encarnar figuras y superíndice 3 ricas con la dignidad y el respeto que merecen. Este tipo de roles, que requieren una gran investigación superíndice 3N y preparación superíndice 3N, suelen ser muy valorados por la crítica y el público, ya que demuestran el compromiso del actor con su oficio y su respeto por la historia. En conclusión, superíndice 3N, la idea de que Kerem envidie los papeles de Ande es una especulación superíndice 3N divertida que una realidad. Ambos son actores talentosos y versatiles, con carreras exitosas y personalidades distintas. Cada uno tiene sus propias preferencias y sus propios objetivos, y lo importante es que sigan disfrutando de su trabajo y haciendo lo que mejor saben hacer, entretener al público. La diversidad de roles que han interpretado les ha permitido llegar a un público amplio y diverso, consolidando su posición superíndice 3N como dos de las estrellas brillantes del panorama turco. Y bien, amantes de las series turcas, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Qué copyright les parecieron los papeles de Ande Eru párrafo el que mencionamos? ¿Creen que a Kerem Bürsin le quedarán bien? Du copyright geme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright series turcas les gustan qué copyright otros roles creen que Kerem podrá interpretar y en qué copyright copyright neros les gustará verlo. ¿Hay algún personaje de serie turca que creen que podrá inspirarlo a explorar nuevas facetas de su talento? Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima Aventura Turca. Hasta la vista.